Señor. También, Señor, en esta mañana queremos suplicarte que nos bendigas a cada uno. Tú conoces nuestras luchas internas, Señor, y externas. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, que nos des sabiduría, Señor, como dice tu palabra, para tomar cada día las mejores decisiones, Señor. Bendícenos, Padre. Tú sabes nuestras luchas, todas las espirituales, Señor, y también las materiales, Padre. Queremos, Señor, entregarte siempre, siempre nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y amarte siempre, Padre. Bendícenos, pues, Padre, en esta mañana. Gracias, Señor, porque sabemos de que tú nos estás escuchando. Gracias, Señor. Todo lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús, que para Él es la honra y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Mirando el cuadro de Velázquez, el gran pintor español, se inspiró en un poema que lo tituló El Cristo de Velázquez. Este cuadro se encuentra en el Museo del Louvre en un gigantesco tamaño, donde nuestro Señor aparece crucificado, y es ahí donde el poeta se inspiró. Y decía así: lo amaba, lo amaba. No fue solo milagro del genio, lo instruyó cuando estaba dormido, porque solo en las sombras del sueño se nos dan los divinos conceptos, se nos dan las divinas ilusiones, la luz sana, la miel de lo bello. Lo amaba, lo amaba. Nació en el pecho. No se puede crear sin amores. No se puede soñar sin sus sueños. No se puede vibrar sin sus ecos. Sentir sin sus dardos. Volar sin sus alas. Vivir sin su aliento. El sublime vidente dormía del amor y del arte de los sueños. Los sueños divinos que duermen los genios, los que ven llamaradas de gloria por hermosos resquicios del cielo. Y el amor, el imán de las almas, le acercó la visión del Cordero, la visión del dulcísimo mártir clavado en el leño, con su frente de Dios dolorida, con sus ojos de Dios entreabiertos, con sus labios de Dios amargados, con su boca de Dios sin aliento, muerto por los hombres, por amarlos, muerto. Y el artista lo vio comer, lo sintió Dios y mártir a un tiempo.
lo amó con entrañas cargadas de fuego y en la santa visión empapado con divinos arrobos angélicos, con magnéticos éxtasis líricos, con sabrosos deliquios ascéticos, con el ascua del fuego dramático, la memoria tornando a los hombres ingratos y ciegos, débiles o locos, ruines o perversos, invocó a la divina belleza, donde beben bellezas los genios, los santos, los justos, los limpios, los buenos. Y al conjuro bajaron los ángeles, y al artista inspirado asistieron. Su paleta cargaron de sombras y luces del cielo. Alzaron el trípode, tendieron el lienzo, y arrancándose plumas de raso de las alas, pinceles le hicieron. Y el mago del arte con su mirada trémula, temblando, tomó los pinceles, sonámbulo, trémulo. De rodillas cayeron los ángeles, y en el aire solemnes cayeron todas las tristezas, todos los silencios. Y el mago del arte se posó sobre el borde del lienzo, con fiebre en la frente, con fuego en el pecho, con mirada de Dios en los ojos y en la mente arrebatos de genio. El artista empapaba de sombras y de luces de sombras el lienzo. No eran tintes que copian inertes, eran vivos dolientes tormentos, eran sangre caliente de mártir, eran huellas de crimen de rebros, eran voces justicia clamando y suspiros clemencia pidiendo. Era el drama del mundo de Isida y el grito del cielo. Y el sueño del hombre quedó sobre el lienzo. Lo amaba, lo amaba. El amor es un ala del genio. Gracias a Dios nos ha permitido llegar al final de esta semana y poder compartir una vez más con ustedes una porción de las Sagradas Escrituras. Gracias también a Esteban, hermoso poema. Nos hace reflexionar y pensar en el inmenso costo que el cielo estuvo dispuesto a pagar para cada uno de nosotros. Gracias también a la familia Balboa por su hospitalidad. Doctor Balboa, la prima Merly, ahí tienen un hotel de 5 estrellas. Estuvimos durante toda esta semana con ellos, disfrutando de su cariño, también de sus alimentos y todas las cosas que hicieron posible nuestra estadía. En este momento, pues vamos a ir al estudio. Hay una corta reflexión que quiero traer en esta mañana en relación con el hogar. Y mientras preparo mi material, si alguien necesita cambiarse de silla, ir al baño, tomar agua, quizás hay algún niño que necesite algo, pues es la ocasión para hacerlo. Entonces tomaremos unos 35 o 40 minutos para estudiar la vida de un hombre, la vida de Noé. Vamos a estudiarla en esta mañana y cómo esa familia fue usada por el Señor en tiempos difíciles también. La lectura de esta mañana la vamos a tomar del Evangelio de Mateo, capítulo 24.
Evangelio de Mateo, capítulo 24. Y vamos a dar lectura a los versos 37 al 39. Mateo 24, versos del 37 al 39. Dice las siguientes palabras muy conocidas del sermón profético de Jesucristo. Dice: mas como en los días de ¿quién? De Noé. Vamos a tenernos ahí un momento. Cuando Jesús habló de los días de su venida, tan solo tomó dos historias de las miles o cientos de historias que había en el Antiguo Testamento. Tomó la historia de Lot y tomó la historia de Noé. Estas dos historias debemos hoy día, como individuos y también como familia y como iglesia, estudiarlas. Porque los eventos que tomaron lugar en los días de Noé y después en los días de Lot, otra vez se repiten al final de la historia humana. Y tenemos que aprender las lecciones que en ellas encontramos. Así que Jesús dice: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. El verso 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús, en forma muy sencilla, declara lo que tomaba lugar en los días de Noé. Como ustedes pueden ver, la gente estaba dada a las cosas materiales: a comprar, a vender, a comer, a beber, a casarse y darse en casamiento. No que estas cosas sean malas, pero cuando esas cosas toman el lugar que debe tener Dios y nuestra relación con Él, en vez de ser una bendición, tristemente se convierten en una maldición. Y eso fue lo que tomó lugar en los días de Noé. Pero notamos que dice que ellos no entendieron. Es decir, que no comprendieron el tiempo en el que vivían. No entendieron el mensaje de Noé. No pudieron apreciar las oportunidades que Dios les dio a ellos. Y como resultado de no entender, dice que a todos fueron llevados una vez que el diluvio llegó a ellos. Usualmente cuando hablamos de los días de Noé, a nuestra mente viene la visión o los cuadros que vemos hoy día en la televisión. Pensamos que Noé vivía en los tiempos de los cavernícolas, que tenían taparrabos y cazaban con garrotes y casi no sabían hablar. Pero el mundo antidiluviano es muy diferente a esa imagen. El mundo antidiluviano era un mundo avanzado. Póngase a pensar, dice que la capacidad intelectual de los hombres era 20 veces mayor que la capacidad de los hombres más sabios de hoy día. 20 veces, no una vez, 20 veces más. Póngase a pensar, en el mundo antidiluviano no hacían falta libros. ¿Saben por qué no hacían falta libros? Porque los libros es para recordarnos. Pero tenían ellos tal capacidad intelectual que con escuchar, con ver algo, era suficiente para recordarlo para siempre. Además, si usted recuerda que en el mundo antediluviano el promedio de vida era 912 años. Vivía mucho. Ahora póngase a pensar, si un científico hoy día en un laboratorio en 20, 30, 40 años puede hacer grandes descubrimientos. Póngase a pensar un hombre en un laboratorio por 700, 800 años con 20 veces más capacidad intelectual que los más sabios de hoy día. ¿Cuánto no podían haber hecho? Era una sociedad extremadamente avanzada. Póngase a pensar, en la Biblia no se menciona una sola vez donde haya habido una enfermedad. Donde un niño haya nacido enfermo, incapacitado, minusválido, donde una madre haya tenido un aborto. No se menciona ninguna de esas cosas porque el mundo casi estaba perfecto, acababa de salir de las manos de su creador. No tan solo tenían 20 veces más capacidad intelectual, sino que eran 20 veces más fuertes que los hombres del día. Y eran mucho más altos que nosotros. Pónganse a pensar, Adán posiblemente medía 20, 22 pies de alto. Pesaba 1500 libras y no estaba gordo. Puro músculo. Un hombre que de esa altura hoy día no lo podemos comprender. Pero se han hallado fósiles de seres humanos que el fémur nada más, que es este hueso de acá, tiene 6 pies de alto. Nada más el fémur. Yo lo he visto.
Ahora póngase a pensar, si usted construye una persona a la proporción de su fémur, esas personas podrían haber medido hasta 25 pies de altura. Y pesar 1.500 libras, 1.600 libras. Una mujer podía pesar 1.200, era un poco más pequeña su tamaño y no estaba gorda. Simplemente estaba hermosa. Ese era el mundo antediluviano. El clima era casi perfecto. Hoy día tenemos los extremos del frío y del calor. Tenemos un planeta que depende del hemisferio norte o del hemisferio sur. Cuando es invierno, un frío increíble. En los veranos, un calor insoportable. En aquel entonces, el planeta tenía la misma temperatura en todas las áreas. Desde el polo norte hasta el polo sur, la misma temperatura, el mismo clima. Hoy día el planeta es 70% agua. En aquel entonces era posiblemente 50% agua, 50% tierra. Un clima perfecto. No habían estaciones como las tenemos hoy día, por lo tanto todo el año había producción de alimentos y los mismos alimentos y continuamente habían estos alimentos. Este era el mundo antediluviano. Mucho más avanzado de lo que conocemos, mucho más avanzado aún de lo que podemos pensar en todas las formas y en todas las maneras. Un mundo hermoso, donde todavía el jardín del Edén estaba en medio de ellos, podían contemplar un pedazo del cielo aquí en la tierra, y aún los ángeles estaban allí para conversar con ellos y dialogar con ellos y animarles a buscar las cosas espirituales, como el objetivo de que la familia humana un día regresase otra vez al Edén. Este fue el mundo en el cual vivió Noé. Pero vamos a darnos cuenta que ese mundo, a pesar de todas estas grandes ventajas, a pesar de tener todas estas cosas hermosas y lindas a su disposición, póngase a pensar, hoy día el cielo lo vemos azul y la noche es oscura. No era así en el mundo antediluviano. Las noches era color rosita, un color muy agradable. A propósito, es el color que nos ayuda a descansar y nos relaja y ayuda a nuestros ojos a descansar también. No había oscuridad como vemos hoy día en la noche. Y durante el día no había nubes como tenemos hoy día. Eso vino después. Era un cielo azul, despejado, de un tono más suave de lo que tenemos hoy día. No habían esas inmensas montañas, eran colinas, habían valles. Había algo hermoso que Dios había dado a la familia humana. Y en ese mundo vivieron los antediluvianos. Mundo que usted y yo hoy no conocemos en ningún sentido. El diluvio trastornó el planeta mucho más de lo que nosotros pensamos hoy día. Pero aún así en este mundo contemplamos todavía la obra, belleza que Dios nos dio. Pero vamos a ver que la Biblia nos habla más del mundo antediluviano. Vamos al capítulo 6 de Génesis y allí vamos a encontrar el otro lado de la moneda. Capítulo 6 de Génesis, verso 1. Génesis, verso 1 dice lo siguiente: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijos. Ahora pónganse a pensar, ¿cuántos hijos piensan ustedes que podían tener una familia si vivían más de 900 años? Nada más pongamos que cada 5 años hayan tenido un hijo, hayan comenzado a los 100 años y se hayan detenido a los 700 años. Nada más 600 años de tener hijos. Cada hijo cada 5 años, es decir, cada 100 años tenían 20 hijos. Lo multiplica por 6, ¿cuánto es? 120 hijos, una familia de tamaño promedio del mundo antediluviano. Por eso fue que el mundo antediluviano se llenó e inmediatamente el planeta se pobló. Es más, en el mundo antediluviano habían tantos habitantes como hoy día en el planeta Tierra. Porque las familias no tenían enfermedades, las familias eran longevas, no había mujeres infértiles ni hombres infértiles, no habían abortos ni naturales ni no naturales. Era un mundo casi perfecto y la familia es inmensa, de 100, 120, 150 hijos. Y todos se lograban y todos nacían bien. Inmediatamente el planeta Tierra se llenó con la misma población que tenemos hoy día, 7.000 millones de habitantes. En inglés serían 7 billones de habitantes. En la misma población hoy día había en los días de Noé. Pero vamos a ver qué tomó lugar. Vemos cómo ahora comenzaron a
multiplicarse. El verso 2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora vamos a hacer una pequeña aclaración, porque en el mundo cristiano hoy día el concepto, tomando este verso, es que los hijos de Dios eran ángeles y que las hijas de las mujeres eran seres humanos. Y que ahora se unieron, tuvieron relaciones, tuvieron hijos y crearon una raza híbrida. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Ese es el concepto nuevo en algunos en el mundo evangélico. Cuando la Biblia habla de hijos de Dios, habla de los fieles. Cuando habla de las hijas de las mujeres, habla de los que no fueron fieles a Dios. Por ejemplo, en Romanos 8:14 dice que los hijos de Dios son aquellos que le siguen. También vemos nosotros en Juan 1:12, dice que le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, aquellos que reciben a Cristo Jesús. Sí, aquellos que tienen una relación con Jesús son los hijos de Dios. Las mujeres de los hombres se refieren a aquella generación que claudicó los principios y no fue fiel al Señor. Es más, podemos verlo, digamos, en el capítulo 4 de Génesis, encontramos la descendencia de Caín. Ahí están las hijas de los hombres y vamos a verlas pronto. Capítulo 5 encontramos la descendencia de Set. De ellos vinieron los hijos de Dios. Así que vemos que los hijos de Dios, quiere decir la generación que se había mantenido fiel a Dios, ahora se unió con la generación que no había sido fiel a Dios. Y cuando se unieron estas dos generaciones, ahora vamos a ver qué condición hubo en el planeta. Continuemos nuestra lectura, verso 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora Dios puso un tiempo de límite para la familia humana. ¿Y por qué razón? Continuemos nuestra lectura en el verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Qué condición moral, espiritual, qué condición de la familia, qué condición del mundo había en aquellos días? Dice que aún el pensamiento de ellos, no tan solo sus acciones, sino que el pensamiento de ellos era de continuo ¿a qué? Al mal. Comienza a parecerse a nuestros días hoy día. Vemos que aún los designios, sus planes, sus agendas, sus objetivos, sus propósitos eran de continuo al mal. Y llegó el momento, leyendo en el verso 11, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué cosa? De violencia. Así que la corrupción, la maldad que trajo violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ahora póngase a pensar esta generación de gigantes, de hombres y mujeres fuertes, casi perfectos, con una inteligencia increíble, con una fuerza física increíble, pero todos sus designios, todos sus pensamientos, todas sus acciones eran de continuo al mal, y cada persona se había corrompido. Pero vamos a ver una excepción. Esa excepción la encontramos en el mismo capítulo 6. Vamos a leerla allá en el verso 9. Génesis 6, 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, ¿de qué tipo? Justo, era perfecto en sus caminos. Con Dios caminó Noé. Ahora nos damos cuenta que había una familia que, a pesar de la corrupción y la maldad y la violencia y la inmoralidad, esta familia era fiel ¿a quién? Esta familia era fiel a Dios. Note, Noé significa descanso. Dios iba a traer descanso para la tierra. ¿Descanso de qué? De la maldad, la corrupción y el pecado del mundo antediluviano. Pero Noé había tenido un bisabuelo. Ese bisabuelo, su nombre era Enoc, y es el primer profeta bíblico que se menciona. Séptimo descendiente de Adán. Y este hombre había profetizado el diluvio. Y no tan solo el diluvio, había profetizado también la segunda venida de Jesús. Es más, la inspiración dice que Dios le mostró a Noé toda la historia humana.
desde sus días hasta el mismo final de la historia humana. Y como profeta no tan solo profetizó el diluvio, sino que profetizó la primera venida de Jesús y también profetizó la segunda venida de Jesús. Ahora tenemos que recordarnos que este hombre Enoc tuvo un hijo. ¿Y este hijo cómo se llamó? Matusalén. Es el hombre que más vivió y murió. Porque el hombre que más ha vivido sigue siendo Enoc. Pero el hombre que más vivió y murió fue Matusalén, 969 años. Y este hombre, su nombre significa cuando yo muera, vendrá. ¿Qué va a venir? El diluvio. Así que Noé, cuando ahora tuvo su hijo, y nos dice la palabra de Enoc, cuando ahora tuvo su hijo, dice que comenzó a caminar con Dios. En ese momento comenzó a haber una experiencia más profunda de Enoc en su relación con Dios. Y nombró a su hijo como profeta para que el nombre de su hijo continuamente le recordase al mundo entero antediluviano que cuando ese hombre muriese, y no sabía cuándo iba a morir, iba a venir el diluvio. ¿Saben lo que dice la historia judía? Que Matusalén murió 10 días antes del diluvio. Se cumplió. Y el mundo antediluviano debía haber recordado que el nombre de aquel hombre tenía un significado. Ya el arca estaba construida. Porque Enoc había ayudado a su bisnieto a construir el arca. Ya estaba todo listo. Ya ese hombre muere y el mundo antediluviano de ese momento, este hombre, su nombre significa algo y acaba de morir y el arca ya está preparada. Posiblemente debemos entrar porque pronto va a llegar ¿qué cosa? El diluvio, pero no hicieron caso. No hicieron caso. Ahora Dios le hace una promesa y hace, no tan solo una promesa, hace un pacto con Noé. Vamos a leerlo en el capítulo 6 de Génesis, donde estamos. Y vamos a comenzar a leer en el verso 17. Génesis 6:17 dice: He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir, ¿cuánto? ¿Iba a destruir Dios? Toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, ¿qué iba a pasar con él? Muy bien. Póngase a pensar, si usted tiene que construir un arca que tiene el tamaño de un estadio de fútbol, con 3 pisos. Note, la madera en el mundo antediluviano era como si fuese de roca. Era tan fuerte la madera. Trabajar con esa madera pesada. Y no eran arbolitos como los que tenemos hoy día. Vamos a pensar los árboles que Dios había hecho. Una madera de roca, trabajar durante 120 años edificando un arca inmensa. Y antes de comenzar a edificar el arca, Dios le dice: nadie va a entrar en el arca, porque yo voy a matar, voy a eliminar, voy a causar la muerte de todos. ¿Cómo le gustaría hacer un arca sabiendo que durante 120 años usted va a trabajar y va a predicar y nadie se va a bautizar? Porque Dios se lo dijo. Yo voy a matar a todos, toda persona y todo lo que tiene espíritu, incluyendo animales y la vegetación, va a morir. Pero de todas maneras tienes que hacer un arca inmensa. Pregunto yo, ¿tuvo fe Noé? Sí. Pregunto, ¿había llovido antes? No. Él no conocía quizás ni el término llover. Señor, explícame qué significa eso. Oh, agua del cielo. Oh, yo no sé lo que es, pero si tú lo dices, yo lo voy a creer. Vemos que la fe, cuando es genuina, obra. No tan solo creyó que Dios iba a enviar un diluvio y que tenía que preparar un arca, la hizo. ¿Qué pasa si Noé no hubiera preparado el arca? ¿Piensan ustedes que Dios hubiera enviado un helicóptero para sacarlo a última hora? ¿Le hubiera mandado un submarino para que hubiera sobrevivido el diluvio? No, se hubiera ahogado también. Sí, la fe que realmente es genuina nos lleva a la obediencia. Porque la fe sin obra, dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, es como, es muerta. Es más, Santiago dice que hay una fe donde los demonios aún creen en Dios y tiemblan. Pero esa fe es muerta, es una fe de temor, no es de amor, no es una fe movida por el amor a Dios que nos lleva a la obediencia. Y en esta mañana tenemos que evaluarnos nosotros. ¿Mi conocimiento de Dios es teórico nada más? ¿O es por temor a las cosas que han de venir? ¿O es por temor a la muerte en un futuro? ¿O es porque realmente amo a mi Salvador? Pregunto yo, ¿Dios le dio la instrucción a Noé cómo edificar el arca? Sí. ¿Le dijo qué madera vas a usar? Gofer.
¿Le dio las dimensiones? ¿Le dijo que tenía que tener una puerta y una ventana? Exactamente. ¿Noé siguió el plan de Dios o lo alteró para mejorar el plan de Dios, entre comillas? No. ¿Saben qué hubiera pasado si Noé no hubiera seguido el plan de Dios con el arca? Se hubiera hundido también. Es más, dice que la tempestad y la catástrofe del diluvio fue tal que Dios tuvo que enviar ángeles para proteger el arca o la tempestad la hubiera destruido también. Es más, dice que Satanás tembló durante el diluvio pensando que había llegado el juicio para él, pero no era el momento todavía para él. No tenemos idea de lo que fue esa catástrofe mundial y cuánto destruyó y cuán terrible e intensa fue. Pero vemos que durante ese tiempo el arca todo lo que tenía que hacer era flotar nada más. El arca no era una embarcación para viajar en ella, no era un crucero donde Noé y su familia iban a tomar un viaje turístico, era simplemente para flotar durante el tiempo que las aguas prevaleciesen sobre la tierra. Es interesante porque hoy día, de acuerdo a los llamados científicos, el arca no puede haber hecho lo que hizo. Porque era muy grande, era muy pesada y las dimensiones no son las correctas y Noé no tenía conocimiento de ingeniería, no sabía cómo hacer un barco. Pero aquel barco flotó y la familia que estaba en ella sobrevivió. Es interesante, el barco que hizo el hombre llamado el Titanic no llegó a su primer destino ni la primera vez. El que era insumergible, inmediatamente el Señor lo puso en el fondo del mar, para demostrar que la sabiduría humana es locura para Dios. Ahora vemos que este hombre comenzó a hacer esta obra. Vamos a ver algo más. Capítulo 7, el verso 10. Vemos, no, antes, vamos a regresar al capítulo 6, donde estábamos. Ya leímos el capítulo, versos 17, donde Dios dijo: yo voy a destruir a toda persona, toda carne en el planeta Tierra. Escucha el verso 18. Génesis 6, 18 dice: más estableceré mi pacto contigo. Dios iba a hacer un pacto, una promesa con él. Y entrarás en el arca tú. ¿Quién es más? Tus hijos. ¿Quién más? Tu mujer. ¿Y quién es más? Y tus nueras. Así que Dios hizo un pacto con Noé. Antes que edificara el arca. Antes que pusiese el primer clavo con el primer martillo en mano. Le dijo: yo te voy a salvar a ti, Noé, voy a salvar a tus hijos, voy a salvar a tu esposa y voy a salvar las esposas de tus hijos. Pacto que Dios hizo con Noé. Vamos a ver ahora en capítulo 7, el verso 10. Dice lo siguiente: y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida ¿de quién? ¿Qué edad tenía Noé cuando vino el diluvio? 600 años. ¿Y qué más dice allí? En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué edad tenía Noé cuando llegó el diluvio? 600 años. ¿Qué sucedió el día del diluvio? No sé si ustedes captaron. Dice que las aguas del abismo o las fuentes del abismo fueron rotas. Es decir, el agua que estaba debajo de la tierra, ¿qué pasó con ella? Salió. Note, antes del diluvio no llovía, pero la tierra era regada todos los días. ¿Y cómo era regada todos los días? Dios tenía un sistema de regadío, donde cada día ahora de la tierra salía agua y regaba lo suficiente toda la vegetación del planeta. No había desiertos, no había lugares despoblados y lugares sin nada, lugares hermosos, y cada día ahora de la tierra subía el agua. Ahora llegó el momento donde esa agua que Dios había puesto debajo ahora salieron como chorros. Dice que tenían cientos de pies de altura y que las piedras de las profundidades eran lanzadas al aire, y aquellas piedras caían sobre las hermosas propiedades de los antidiluvianos, destruyéndolas delante de sus propios ojos antes que ellos fuesen destruidos. Dice que habían hermosas calzadas y hermosas avenidas y habían parques hermosos. Era un mundo maravilloso en el cual vivía, y Dios tuvo que destruir aquellas cosas que causaron su destrucción antes de destruirlos a ellos. Aquello donde su corazón se había puesto. Dice la palabra de Dios que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y va a pasar lo mismo al final de la historia. Vamos a ver todas estas cosas cómodas y abundantes y prósperas hoy día hechas tierra,
destruidas. Vamos a ver una quiebra económica mundial. Vamos a ver desastres otra vez de todo tipo. Vamos a ver el planeta otra vez regresando a la condición antes de la creación, donde estaba vacío, oscuro y desordenado. Ahí va a regresar nuestro planeta otra vez. Y a todos nos va a tocar ver ese momento. Aún aquellos que más amamos vamos a ver hecho polvo delante de nuestros ojos. Pero algo más dice el texto bíblico. Dice que también se rompieron las cataratas que estaban ¿dónde? En los cielos. Hoy día no tenemos cataratas en los cielos. Hoy día tenemos nubes, pero es vapor de agua. Pero en el mundo antediluviano Dios había puesto un arco, un círculo, un anillo de agua que cubría todo el planeta. Se estima que era aproximadamente 25 millas de grosor. Y esa agua ahora permitía la misma temperatura en todo el planeta, en todo el tiempo, sin estaciones en ningún momento. Hoy día no tenemos esa agua, porque también esa agua protegía contra el sol y las radiaciones, etcétera, etcétera. Y ahora, todas esas aguas que Dios había puesto en el firmamento, y usted lo puede leer en Génesis 1, versículos del 6, 7 y 8, donde Dios separó la expansión y puso agua en la expansión, y en la tierra puso agua también. Pero hoy día no hay agua en los cielos, porque esa agua cayó durante el diluvio. Dice que eran cataratas. No sé si me explico con la palabra cataratas. Eran aguas, chorros de aguas que caían sobre el planeta. Toda esa agua que Dios puso sobre la atmósfera, ahora cayó sobre el planeta. Por eso en 40 días el planeta se cubrió completamente de agua. Agua por abajo y agua por arriba. ¿Lo saben ustedes que hay un detalle importante que yo quiero que en esta mañana podamos ver y apreciar? Porque vemos que a los 600 años de Noé llegó el diluvio, vemos lo que pasó con el planeta. Vamos a ver un detalle que tiene que ver con nuestras familias en esta mañana en relación con Noé y su familia. Vamos a leer una vez más en el capítulo 11 de Génesis, capítulo 11 de Génesis, y vamos a leer en el verso 10, Génesis 11:10. Quizás los diáconos pueden poner el aire acondicionado para que se bien frío, para que la gente no pueda dormirse. Porque el enemigo no quiere que usted preste atención a Noé y su familia. Capítulo 11, el verso 10 dice lo siguiente: estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. ¿Qué edad tenía Sem cuando tuvo su primer hijo? ¿Cuántos años habían pasado del diluvio? 2 años. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé y su familia dentro del arca? 40 días y 40 noches estuvieron lloviendo. ¿Pero cuánto tiempo estuvo dentro del arca? 1 año. 1 año. No olvide 40 días de lluvia, pero hubo 150 días donde el agua cubrió todavía toda la tierra. Y poco a poco esa agua fue absorbiéndose. Llegó el momento que Dios envió un viento recio, dice, y secó la tierra, los lugares que iban a ser secos. Pero la familia de Noé estuvo 1 año dentro. Así que a los 97 años, Sem y su esposa, junto con sus padres y sus hermanos más jóvenes, entraron al arca. ¿Sí o no? ¿Están conmigo o no? Y aquí está el detalle importante. Cuando Dios hizo el pacto con Noé, ¿cuánto tiempo iba a tomar la construcción del arca? 120 años. Es decir, que Dios le dijo a Noé cuando no tenía hijos, porque el hijo mayor tenía 97 años en el diluvio. Todavía faltaban 23 años. ¿Quién sabe si aún estaba soltero Noé? No sabemos. Pero Noé no tenía hijos cuando Dios le dijo: Noé, yo sé que tus hijos, no tan solo uno de ellos, tus hijos van a entrar en el arca, y las mujeres de tus hijos, aunque ellos no han nacido todavía. Pregunto yo, ¿entendemos ahora la fidelidad de Noé? ¿Entendemos lo que significa que era justo? ¿Que era un hombre apartado del mal y que caminaba con Dios?
donde Dios le pudo a Noé hacer un pacto con él diciendo, tus hijos que no han nacido todavía, Noé, que no tienes, no le dijo cuántos iban a tener, al menos iban a ser 2, porque está en plural, hijos. Cuando ellos nazcan, los cuales no han nacido todavía, ellos van a entrar al arca, aunque nadie del planeta Tierra va a entrar al arca. Pero no tan solo ellos, sus esposas van a entrar al arca. Y tu esposa también. ¿Cuántas familias entraron al arca entonces? Una familia. Noé, su esposa, 3 hijos y 3 nueras. Querida familia, ¿podrá Dios hoy día hacer un pacto con nosotros diciendo que nosotros y nuestros hijos entraremos al reino de los cielos? Aún si no han nacido nuestros hijos. Jóvenes, aún si todavía no tienes una compañera o un compañero y no tienes hijos, hoy día Dios podría venir a tu vida y decirte, sabes, cuando tú te cases, tus hijos van a entrar al reino de los cielos, y aún si llegaran a crecer y a casarse, la familia de ellos también va a entrar al reino de los cielos. ¿Saben ustedes que después de 120 años el arca se construyó? ¿Saben ustedes que Noé tuvo que invertir todo lo que tenía en el arca para construirlo? Todo. ¿Qué pasó con su cuenta de banco? ¿Qué pasó con su cuenta de banco si todo lo invirtió? Tuvo que cerrarla. No había el dinero para él poner en el banco. Quizás tuvo que vender propiedades, tuvo que vender ganado, tuvo que vender su carro, tuvo que vender sus computadoras. Quizás tenía que ir a comprar a la Goodwill y a la tienda de segunda. Porque todo el dinero fue invertido en la construcción ¿de qué? Del arca. Pregunto yo, ¿la inversión que hizo valió la pena? Sí, valió la pena. ¿La inversión que hicieron los antidiluvianos valió la pena? No. Sí, hoy tenemos que aprender como Noé a invertir en el arca de Dios. Tenemos que invertir en nuestras familias, padres. Invertir en nuestros hijos, no más cosas de carácter material, cosas de carácter espiritual. Tenemos que invertir en la causa de Dios. ¿Cuántos lugares hay hermanos y hermanas que no tienen ni un lugar donde congregarse? Hermanos y hermanas que no tienen ni una Biblia, no tienen un himnario, no tienen nada. Y me ha tocado estar en esos lugares. Lugares donde tienen que llevar la silla para sentarse, lugares donde no hay baño. Lugares donde no hay corriente eléctrica para la iglesia. Nosotros no entendemos esas cosas. Pero Noé invirtió sabiendo que su inversión tendría resultados eternos. Invirtió en el banco de Dios, no en el Banco de América. El Banco de América pronto nos va a dejar su dinero. No tan solo eso, sino que Noé fue considerado un hombre loco. Fue considerado un extremista. La gente se mofaron y se rieron de él. ¿Qué estás haciendo? ¿No edificando un barco para un diluvio? ¿Pero qué es eso? Si no sabemos lo que es diluvio. No, que va a llover. ¿Va a llover? Nunca ha llovido. La gente pensaba que quizás ya tenía Alzheimer, que ya tenía demencia. ¿Saben ustedes que al inicio de la construcción del arca mucha gente creyeron el mensaje de Noé? Pero a medida que fue pasando el tiempo, los expertos, los llamados expertos, comenzaron ahora a contradecir el mensaje de Noé. Los geólogos decían, no, el llover es imposible que llueva, no hay condiciones para que exista lluvia. Ese hombre nunca fue a una universidad, ese hombre quizás apenas tomó el GD y lo pasó así de panzazo apenas. Ese hombre no tiene conocimiento, ¿qué sabe él de geología? Y le preguntaban a Noé, dice, no, yo no sé nada de geología, pero yo sé que Dios dice que va a enviar un diluvio y yo estoy haciendo el barco como Él quiere que yo lo haga. Yo no sé, pregúntele a él. Los psicólogos dijeron, este hombre tiene traumas. Este hombre no está trabajando bien. Quizás está deprimido, quizás que le prosa algo para ver si se mejora, porque ese pobre hombre está enfermo. Los
sociólogos dijeron, cuidado con Noé, este hombre puede levantar una secta y estas sectas son peligrosas y une gente y después mata a la gente. Cuidado con Noé, no le hagan caso al pobre hombre. Ya tiene casi 600 años, ya no está muy bien. Aún los teólogos, los líderes, el clérigo, dice que se puso en contra de Noé. Dice, si Dios es amor y Dios nos ha dado un mundo perfecto, ¿cómo que nos va a destruir? Noé no fue al seminario, no sabe de griego ni de hebreo, él no sabe de estas cosas. Pero no olvide, Noé era profeta. Y Noé creía en la voz de los profetas, creía en la voz de Enoc, su bisabuelo, que había sido profeta. ¿Creemos en la palabra de Dios nosotros? Aunque parezca absurdo lo que Dios dice. Si la Biblia dijera que Jonás se tragó el gran pez, ¿lo creeríamos? ¿Sí o no? Sí. No los veo muy convencidos en esta mañana. Es como el niño que estaba en la iglesia. Había un famoso teólogo diciendo, no, eso del éxodo es imposible que haya pasado. Que se haya abierto el mar y que el pueblo haya caminado en un camino seco, es imposible. Lo que pasa es que a veces en el Medio Oriente hay terremotos, y cuando hay terremotos, ahora pues el agua sale y ahora baja la marea y la gente puede pasar, pero posiblemente que habían como 2 o 3 pulgadas de agua cuando el pueblo pasó. Simplemente el terremoto por unos momentos. Y el niño dijo, ¡gloria a Dios! Y dijo, ¿cómo que gloria a Dios? Sí, Señor. Porque si Dios pudo ahogar todo el ejército de Egipto en 2 pulgadas de agua, gloria a Dios. Mayor es su poder todavía. Los grandes hombres ahora negaron el mensaje. Dice que esa fue una de las cosas que hizo que el mundo antidiluviano no aceptara el mensaje de Noé. No era popular, no era famoso, no era conocido. Lo consideraron fanático, lo ridiculizaron, se mofaron de él y se rieron de él. Pero ¿saben algo? Llegó un momento donde el arca fue terminada. Y cuando el arca fue terminada, Dios hizo un milagro. ¿Saben cuál fue el milagro que hizo Dios? Los animales creyeron la voz de Dios. Los pajaritos vinieron volando y entraron por la ventana. Los animales, los limpios, eran 7 parejas. Los no limpios era tan solo una pareja. Ordenadamente dice que entraron, aún los animales feroces no fueron feroces. Y fueron viniendo, dice que ángeles lo fueron dirigiendo y bajaron de las montañas. Y que el mundo antidiluviano quedó profundamente impresionado por ese evento. Profundamente, al ver el orden de los animales, al ver cómo entraban al arca, quedaron profundamente movidos y convencidos. Pero no fue suficiente para tomar su decisión. Sabe que llegó el día que Dios le dijo a Noé, entra en el arca. Entra tú y tu familia. Nadie más va a entrar. ¿Saben que no hizo, de todas maneras hizo un último llamado? Me imagino que ese día estarían todas las cámaras de televisión, ahí Univision, Galavisión, Fox, ABC, NBC, todas estaban allí. El barco estaba terminado, los animales estaban dentro y ahora Noé estaba haciendo el último llamado y posiblemente llamó a algunos de sus vecinos, de sus familiares, los familiares de su esposa, los familiares de las esposas de sus hijos. Entren, hay lugar para ustedes, el Señor ha hecho provisión. Y nadie entró. Y Noé y su familia entraron. En ese momento dice que una luz del cielo vino. Era Cristo. Y él mismo cerró la puerta del arca. Era muy fuerte o muy pesada para que un hombre la cerrara. Cristo mismo tuvo que venir y cerrar la puerta del arca. Pregunto yo, ¿comenzó a llover inmediatamente? No. ¿Cuántos días pasaron? 7 días. Dice que durante esos 7 días la fe de Noé fue severamente probada. Afuera la gente estaban haciendo fiestas, estaban comiendo, estaban divirtiéndose, habían orgías, habían festines, le tocaban allí
en la pared del arca, en la puerta del arca: Noé, ¿estás locos? ¿Qué haces ahí adentro? Mira, el cielo está como siempre, no hay ni una gota de agua que ha caído. Dice que durante esos 7 días la fe de Noé fue severamente probada, mucho más que antes. ¿Me habré equivocado? ¿Tendrán ellos razón? Note, cuidar de animales no es fácil. Y de cientos de animales, alimentarlos, limpiar sus excrementos. El arca no piensa que olía a perfume. No era un lugar agradable para estar. Pero la puerta estaba cerrada y Noé no tenía deseo de salir porque sabía que Dios cumpliría su palabra. Cuando pasó el 7º día, ahora dice que se vio en la mañana una nube, lo cual nunca habían visto una nube antes. Y más nubes comenzaron a llegar y las nubes se hicieron oscuras. Y pronto llegó entonces el diluvio. Imagino que cuando la primera gota cayó, el mundo antediluviano se dio cuenta y entendió lo que había pasado. Pero el estar a 1 pulgada del arca o el estar al otro lado del mundo no tenía ningún significado. Estaban perdidos por igual. No sé si me explico en esta mañana. Estar cerca de la verdad, estar cerca de Cristo, no garantiza nuestra salvación a menos que estemos en Cristo. Y ahora llegó el diluvio y completamente destruyó aquella generación. Saben ustedes que la historia de Noé es una historia profética. ¿Por qué motivo? Porque en ella encontramos, como Jesús dijo, lo que pasaría antes del día de su venida. Pregunto yo, ¿Dios nos ha dado instrucción a nosotros de cómo vivir en estos días? Sí. ¿Cuál debe ser nuestra reacción entonces? Nuestra reacción debe ser la misma de Noé, dice aquí, y lo hizo Noé así, conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahí estuvo el secreto del éxito, la obediencia perfecta a lo que Dios pidió de él. Y hoy día el Señor nos pide también que nosotros podamos nuestras vidas y nuestros hogares en armonía con su palabra. ¿Saben ustedes que 7 días pasó Noé? Al final de la historia habrán 7 plagas. Y durante ese tiempo, la fe del pueblo de Dios será severamente probada. Dirás, Señor, ¿tú vas a venir? Note, durante ese tiempo que estaba Noé en el arca no podía comprar ni vender. Durante ese tiempo el pueblo de Dios no podrá comprar ni vender. Afuera todavía estaban los comerciantes y las ventas y los matrimonios y comiendo y bebiendo y teniendo una buena vida. Adentro era trabajo y sacrificio. Y al final de la historia otra vez, durante el tiempo de angustia, 7 plagas que van a venir sobre el planeta Tierra, destruyendo el planeta. El pueblo de Dios otra vez su fe será severamente probada. ¿Valdrá la pena la decisión que hemos tomado? Dirán ellos. Note, Dios puso 3 pisos, una puerta y una ventana. Dios nos ha dado 3 mensajes angélicos para predicar. Nos ha dado una puerta, que es Cristo Jesús, dijo, yo soy la puerta. Nos ha dado una ventana para que entre luz, y esa ventana es la palabra de Dios. No opiniones humanas, no conceptos humanos, no acuerdos de concilios, no acuerdos de iglesia, no lo que la mayoría dice, no lo que los expertos enseñan. Dios nos ha dado su palabra y es o debe ser la única fuente de luz para el pueblo de Dios. Nos damos cuenta también que llegó un tiempo donde la gracia terminó, la fuerza se cerró. ¿Saben ustedes que llegará un tiempo donde también se cerrará la puerta para la humanidad? En ese tiempo ya no habrá más oportunidad para ningún ser humano decidir. Ya habremos tomado nuestra decisión final. Esta mañana quiero terminar leyéndoles a ustedes el libro de Hebreos capítulo 11. Libro de Hebreos capítulo 11.
Hebreos capítulo 11, verso 7. Hebreos 11, 7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Saben ustedes que al final de la historia humana, cuando se levanten los antediluvianos, todo lo que va a hacer Dios es señalarle a una familia, no es su familia? Dice que por esa fe, por ese testimonio, por esas vidas, por esa obra que hizo, la construcción del arca, más también su familia la preparó para entrar al arca, dice que condenó al mundo de sus días. Todo lo que va a tener que hacer Dios al final de la historia es señalarles a los antediluvianos Noé y su familia. Y no va a haber más argumentos. Durante 120 años tuvieron el ejemplo de una familia cristiana. Tuvieron el ejemplo de un hombre cristiano. Tuvieron el ejemplo de jóvenes cristianos. Tuvieron el ejemplo de mujeres cristianas. Tuvieron el ejemplo de señoritas cristianas. Durante 120 años. Nadie va a tener excusa en el mundo antediluviano. Porque por esa fe el mundo será condenado por el ejemplo de una familia cristiana. Queridas familias, que el Señor use nuestra familia hoy día de esa forma. Tenemos que preparar nuestro arca. Tenemos que preparar nuestros hogares. Tenemos que preparar nuestra relación con Cristo Jesús. Tenemos que estar seguros que estamos en Él y creciendo en Él y viviendo para Él y sirviéndole a Él y amándole a Él. Tenemos que tomar en serio este libro maravilloso. Dice Timoteo capítulo 3 que toda la escritura es inspirada por Dios. Dice que útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es el poder que Dios ha puesto en su palabra. Y hoy día tenemos que regresar a ser el pueblo del libro, como Noé y su familia, como los grandes hombres que encontramos aquí en el capítulo 11 de Hebreos. Su fe, su conocimiento de Dios los llevó a obrar. ¿Obrar basado en qué? En lo que Dios había dicho. Hoy día tenemos que tener ese compromiso con el Señor. Hoy día tenemos que conocer su palabra, para que podamos nosotros, en un mundo en confusión, un mundo en tinieblas, una iglesia que todavía está a tientas, una iglesia que ha tomado el mundo y lo ha traído dentro de él, porque lo hemos introducido a nuestros hogares en primer lugar y a nuestras vidas también. Podamos nosotros hoy día, como Noé, brillar para el Señor. Querida iglesia, en esta tarde terminamos. Pero antes de la oración quiero hacerles un llamado a ustedes. En este momento, Jesús es nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo, ¿sí o no? ¿Por cuánto tiempo estaba ahí? Desde el 22 de octubre del año 1844. Han pasado 170 años y casi 3 meses. Oficial como nuestro sumo sacerdote. Y Él desea terminar la obra allá en los cielos, porque hasta que esa obra no se termine allá, Él no puede venir a buscar a su pueblo. Pero esa obra no se va a terminar allá hasta que primero se termine aquí, en nuestros corazones. Y ustedes recordaban cuando era el día de la expiación allá en el pueblo de Israel, ¿qué hacía el pueblo ese día? Ese día dice que afligía, ¿qué? Afligían sus almas. Había una investigación de corazón. Señor, ¿cómo estoy yo hoy? No olvides, si el día terminaba y había un pecado sin confesar, ¿qué pasaba con esa persona? Dice que era cortada del pueblo, moría. Y cuando termine Jesús su obra intercesora allá en el lugar santísimo, el pecado que quede a cualquiera persona va a causar su pérdida eterna. Jesús no va a cubrir pecados sin confesar,
Jesús no va a cubrir pecados sin arrepentirnos y abandonarlos. Jesús tan solo va a perdonar y a borrar pecados que han sido arrepentidos, confesados y apartados de ellos. Ese día el pueblo afligía sus almas, pero hacía algo más. Era un día de ayuno también. Querían tener sus mentes despejadas para entender la obra del sumo sacerdote. Hoy día nuestra dieta debe ser sencilla también para entender la obra de Jesús en la cruz del Calvario, pero también como nuestro sumo sacerdote. Ese día el pueblo se reunía alrededor del santuario. Es decir, tenemos que tener un conocimiento de las enseñanzas bíblicas, sobre todo en relación con el plan de salvación como lo encontramos en el santuario. ¿Qué tomaba lugar en el atrio? ¿Qué tomaba lugar en el lugar santo? ¿Y qué tomaba lugar en el lugar santísimo? Ese día el pueblo se limpiaba. Las carpas, las tiendas de campaña eran limpiadas, los cuerpos eran lavados, las ropas eran lavadas. Ese día todo estaba limpio en el campamento. Nada contaminaba, nada ensuciaba, todo estaba limpio, porque era el día de la expiación. Hoy día lo mismo debe tomar lugar en nuestras vidas. Debe tomar lugar en nuestros hogares. Debe tomar lugar en nuestras iglesias, en nuestras instituciones. Es tiempo de limpieza, es tiempo de purificación. Y mientras el pueblo se reunía alrededor del santuario, dice que había completo silencio, reverencia. Póngase a pensar, cuando el templo fue edificado en los días de Salomón, no se escuchó ni martillo para edificar el templo. Póngase a pensar la reverencia que tenía el pueblo de Dios por las cosas de Dios. Ni martillo se escuchó. Se trajeron las piedras ya listas y se pusieron una sobre otra. Hoy día no tenemos noción de reverencia nosotros, ni por el sábado, ni por la Biblia, ni por la oración, ni por la casa de Dios, ni por los diezmos y ofrendas, ni por el nombre de Dios. Hoy día hemos perdido nuestro concepto de reverencia de lo santo. El templo, cuando fue edificado, ni ruido hubo en la edificación del templo. Reverencia aún en la edificación del templo. Eso debe hacernos pensar a nosotros hoy día. Vemos que el pueblo estaba alrededor del santuario escuchando las campanas que colgaban. Eran 72 campanas y 72 granadas en el borde de la túnica del sumo sacerdote. Y mientras escuchaban ellos, las campanas estaban bien, porque sabía que alguien estaba oficiando a favor de ellos. Completo silencio, completa reverencia. En esta mañana estamos viviendo usted y yo en el día antitípico del día de la expiación. No podemos venir cada sábado a la iglesia y salir como entramos. Sí, eso es un crimen. No podemos seguir jugando nada más a la iglesita y a dar diezmo y ofrenda y participar de los servicios. No. Hoy es el día de la expiación. Tenemos que asumir la misma actitud del pueblo de Israel. Es más, el día de la expiación, no importa qué día de semana cayera, era un día de sábado ceremonial. Los trabajos se ponían a un lado, los estudios se ponían a un lado, la agricultura se ponía a un lado, todo se ponía a un lado. Era un día santo. Tenemos que tener visión de estas cosas, pueblo de Dios. Hoy día, cada día que tenemos es un día de gracia y de oportunidades, ¿sí o no? ¿Qué vamos a hacer con ese día? ¿Qué vamos a hacer con esta próxima semana que comience en unas horas? ¿Qué vamos a hacer con el próximo mes que comience en unos días? ¿Y qué vamos a hacer con el próximo año si llegáramos a él? ¿Quién sabe si en esta mañana hay personas aquí que están viviendo el último año de su vida y no lo saben? Quizás no hay enfermedades, pero puede haber una tragedia, un accidente, quién sabe, una catástrofe, quién sabe. Y estamos viviendo el último año de gracia y de misericordia y ni cuenta nos damos. Por eso tenemos que tomar en serio estas cosas. Permitirle al Señor que termine su obra de purificar a su pueblo. Eliminar el pecado de nosotros, perfeccionar nuestros caracteres. Para que esta obra terminada aquí, para Jesús termine su obra en el lugar santísimo y pueda venir a buscar a un pueblo que refleja su carácter y llevarlo con él por la eternidad. Si en esta mañana ese es su deseo, vamos a orar. Si usted quiere un carácter diferente, está cansado de su carácter duro, tosco,
rudo. Usted quiere un carácter amable, hermoso. Jesús le puede dar ese carácter. La obra del Espíritu en la lluvia temprana. Danos el carácter de Jesús. Si usted quiere cortar con el mundo y sus cosas, Él nos puede dar la victoria. Dice, yo he vencido al mundo. El mundo es un enemigo derrotado cuando estamos en Cristo. Si queremos victoria sobre nuestras pasiones, sobre nuestros apetitos, sobre la ira, el enojo, el celo, las envidias, las disensiones, Él nos puede dar la victoria. Porque fue tentado en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado. Si queremos victoria sobre el orgullo, el egoísmo, el yo, también en Jesús hay victoria. En esta mañana, cuando terminamos nuestra semana y vamos a casa, tenemos que ir a casa pensando y meditando en estas cosas, pidiéndole al Señor que haga posible que su obra se termine en nosotros, que esta iglesia sea la iglesia que comience el reavivamiento y la reforma en esta conferencia. Cada familia aquí tiene un compromiso con Jesús para siempre. Les invito de rodillas a terminar con una oración. Oh amoroso Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana o en esta tarde ya por tu palabra, por el testimonio, la experiencia de este hombre llamado Noé. Señor, hoy día queremos que nuestros hogares sean como el hogar de Noé. Aquel hombre que caminó con Dios, que en medio de una generación corrompida, violenta, mala, aún en sus pensamientos, se mantuvo justo y apartado del mal. Oh Señor, hoy día te agradecemos por tu obra en el lugar santísimo. Ahí se levantan tus manos con las huellas del Calvario. Ahí tus méritos son puestos a nuestro favor. Tomas nuestros pecados, nuestros defectos de carácter, nuestros fracasos, nuestras caídas, nuestras crisis y las conviertes en victoria. Oh Señor, en esta mañana no podemos continuar viviendo una vida cristiana mediocre. Una vida cristiana nada más de promedio. Es tiempo de reavivarnos, de despertarnos, de buscarte, de amarte sobre todas las cosas, Señor. Es tiempo que tu obra se haga en nuestras vidas y se manifieste en nuestros hogares y también en nuestras congregaciones. Señor, hay un estupor sobre tu pueblo. Hay un sueño que ha caído sobre nosotros. Pero es tiempo de despertar de ese sueño, Señor. Ese letargo, sácanos de él. Porque queremos hoy día, Señor, ver que en nuestros días se termine esta obra e ir a casa. En esta mañana tenemos visitas en nuestro medio. Personas que han venido, pero todavía no forman parte de este maravilloso movimiento. Oh Señor, rogamos que en esta mañana, en este momento, ellas tomen su decisión de encontrarse con Jesús. En este momento, abran la puerta de sus corazones. En este momento, Jesús entre en sus vidas y comience una obra de limpieza y de embellecimiento en ellos, Señor. Señor, en esta mañana rogamos por aquellos que quizás un día se gozaron en este mensaje, pero no están en estos caminos ya. Quizás están en una casa dormidos, quizás están en un trabajo haciendo algo, o en una escuela, o caminando las calles de la ciudad sin esperanza, cuando hay un mensaje maravilloso de salvación para ellos. Señor, regrésales a tus caminos para gloria y honra de tu nombre. Señor, quizás en esta mañana hay alguien que ha venido buscando algo diferente en su vida. Quizás es una familia, quizás es un joven soltero, una señorita, quizás es alguien que está estudiando, quizás es alguien que necesita algo en su vida, Señor, pero esa necesidad es inferior a la necesidad de su relación con Jesús. Rogamos por ellos. Rogamos, Señor, por los líderes de esta iglesia, el pastor Samuel y su familia, sus congregaciones, sus ancianos, las juntas directivas, cada familia, cada persona que forma parte de esta congregación, Señor. Que esta iglesia de Cajún se conozca como la iglesia donde el Señor ha comenzado a obrar con poder. Señor, reaviva tu obra en tus días como has prometido. Haz tu obra extraña pero necesaria de preparar un pueblo para encontrarse contigo. Señor, que no seamos alardeados, que no seamos alejados de tus caminos,
Que no seamos entretenidos por el enemigo y sus muchas distracciones. Que no seamos consumidos por el consumismo y sus cosas. Que seamos un pueblo íntegro, un pueblo que te ama, que te conoce y te sirve, Señor. Oh Señor, rogamos por tu bendición sobre esta congregación. Esto rogamos, esto pedimos únicamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.